Buenas a todos. Bueno, en este vídeo vamos a ver cómo preparo esta réplica. Esta réplica es de un amigo que me la ha dejado y bueno, me ha dicho que la prepare de todo, que la haga lo que quiera. Bueno, no voy a hacer el máximo, ¿vale? No voy a hacer el máximo grade que se le puede hacer porque al final el máximo grade no notas tanto la diferencia, a lo mejor nota un poco más la durabilidad de la réplica, pero bueno, como me tiene a mí, para cualquier cosa voy a preparar la réplica lo más rentable posible y con algunas peticiones que me ha pedido él, por ejemplo, como montarle un motor Brule, ¿vale? Que bueno, no se lo recomiendo y se lo recomiendo a su vez. Así que bueno, vamos a ver todos los detalles de esta réplica, ¿vale? Que es una MCX de Vegaforce 6 Hour, ¿vale? Bueno, muchos de vosotros la conoceréis, un montón de gente le gusta. Tengo que decir que pesa un montón, pero bueno, la verdad que bueno, Vegaforce es una buena marca, ¿vale? No es a lo mejor, para mi gusto, es la mejor del mercado, por distintas cosas que vamos a ver en este vídeo. Pero bueno, el caso, él quiere que sea en esta réplica, así que nada, vamos a desmontarla y voy a ir explicando paso a paso cómo se desmonta y cómo vamos a hacer la preparación. Y bueno, esta réplica es muy parecida a un M4 con distintas peculiaridades, ¿vale? Pero bueno, para algún M4 que otro os van a servir, ¿vale? Vamos a empezar quitándole la culata, ¿vale? Que a lo mejor es lo más fácil y es lo que recomiendo que siempre le quitéis primero a vuestra réplica, ¿vale? Esta en concreto va con otro sistema, ¿vale? Que es mediante un pequeño rail picantini en la parte posterior de la culata. Que, bueno, ahora, como veis, esta parte de aquí, si se ve, es un picantini como esto de aquí, ¿vale? Es un sistema que, bueno, lo tiene la 6 Hour, ¿vale? Y bueno, tiene distintas culatas, pues bueno, plegables, retráctil, como en este caso. El siguiente paso sería el pasador de aquí, ¿vale? En esta réplica en concreto, este pasador del medio también sirve para quitar el guardamanos y poder ponerle la batería que va aquí adelante. Entonces, quitamos el pasador y veremos cómo sale el guardamanos, ¿vale? El guardamanos es bastante ligero, pero bueno, lo que es la culata pesa bastante y lo que es el cuerpo de la réplica también pesa bastante. Como podréis fijar, ¿vale? Ahora veréis en unos planos más cerca, esta réplica lleva un cañón de carbono que le han hecho una pequeña adaptación aquí a su cañón original y aparte también le han quitado la holgura que tiene aquí dentro, ¿vale? Ahora cuando desmonte esta parte lo veréis. Eso la verdad que es un fallo que tiene esta réplica, ¿vale? Por si estáis pensando en comprarla, que es que el cañón externo tiene bastante holgura, ¿vale? En próximos vídeos os traeré otra MCX, ¿vale? Que se va a convertir en una Radler y veréis cómo tiene esa holgura y cómo se la vamos a solucionar. En este caso se le han hecho unos casquillos en el torno y nosotros, pues bueno, veremos a lo mejor si esa es la mejor forma o se puede hacer de otra forma más fácil para todos. Procedemos a tirar de aquí, vale, os recomiendo que le tiréis de esta palanquita a la vez que tiráis hacia atrás del cuerpo. Así, vale. Antes de nada, quitarle el conector de aquí, ¿vale? Que tiene su conector rápido y ya os resultará más fácil. Me voy a ayudar con un pequeño destornillador, bueno, de pequeño nada. Y ahí. Que a la hora de ponerle el cañón de carbono, el cañón interno también está bastante sujeto. Ya salen los cables por aquí. Y ya tendríamos la réplica dividida en dos partes, ¿vale? El lower y el upper, ¿vale? Aquí tenemos el sistema de la chapita. Que bueno, para ponerle una chapita ha liado todo este sistema junto con esto. Así que bueno, al final por este tipo de detalles hace que la réplica pese un montón. Vamos a proceder a desmontar esta parte de aquí abajo. Esta parte de aquí arriba la veremos cuando montemos la cámara de Hopaz junto con el cañón. Y bueno, fijaremos este silenciador y le haremos a lo mejor un par de cositas. Vamos a proceder a desmontar el lower, ¿vale? Esta réplica en concreto tiene aquí atrás una guía de muelle extraíble rápida. Y bueno, lo podéis hacer con el dedo o con la llave Allen correspondiente, ¿vale? Que tiene aquí su pequeño agujerito. Dejamos el muelle por aquí y vamos a pasar a desmontar el pistolete, que tiene un tornillo aquí y un pasador aquí, ¿vale? Normalmente las M4 o pistoletes más comunes tienen dos tornillos aquí. Este solo tiene aquí uno y aquí un pasador que con un poco de presión sale. Si nos ayudáis con unos pequeños alicates. Ahí va.
y ya saldría la tapita, ¿vale? Para los que no lo sepáis, este tornillo es lo que regula la altura del motor y hace que vuestra réplica suene bien o suene mal, ¿vale? Esté bien ajustado respecto al primer engranaje, ¿vale? Eso es una de las cosas a tener en cuenta a la hora del sonido, ¿vale? En esta réplica veremos cómo se ajusta y cómo se hace el chimeado, ¿vale? Como en el anterior vídeo. Vamos a proceder a quitarle los dos cablecitos. Lo suyo es que os ayudéis con unos pequeños alicates, con cuidado. Y saquéis los cables, lo echáis a un lado y le dais la vuelta y saldrá el motor, ¿vale? Esta réplica tiene, bueno, un motor totalmente simple, sin apenas fuerza, ¿vale? Vosotros, para comprobarlo, os aconsejo que cojáis algo metálico y veis si se pega fuerte o no, ¿vale? Este, bueno, tiene unos pequeños imanes un poco más fuertes que a lo mejor los más baratos del mercado, pero bueno, aún así sigue siendo bastante flojito, ¿vale? Así que nada, este motor lo sustituiremos, ¿vale? Vamos a proceder a quitar el pistolete. Al fondo del pistolete os pondré una imagen de los tornillos, ¿vale? Necesitaremos un destornillador largo, ¿vale? De cruz. Y a ver, que lo vea yo. Aquí va. Este tornillo de aquí. Y el siguiente. Ahí va. Con cuidadito sacamos el pistolete. Vale, ya tendríamos el pistolete fuera. Vale, ahora vamos a proceder a quitarle el bolt catch, que es esta piececita de aquí, ¿vale? Que es la que hace que la chapa se quede totalmente atrás cuando tiramos de ella, ¿vale? Vamos a proceder a quitar el pasador, que lo tiene aquí, sale para atrás. Y ahora os recomiendo que le achuchéis un poquito a esta pieza que suele salir aquí con el dedo y tiréis de ella, sale con facilidad. La siguiente pieza a quitar sería el expulsor del cargador, que tenéis que hacer fuerza en este botoncito de aquí hasta meterlo hacia adentro y tirar del propio expulsor hacia adentro y girarlo, con mucho cuidado de no rayar la réplica. Y hay que hacer bastante fuerza, es un poco difícil, pero bueno. Ahí, poco a poco sale ya. Y ahora hay que tener cuidado con esta pieza que tiene un muelle detrás. Con un destornillador sale hacia arriba. Vale. Como veis, este sería el expulsor. En esta réplica tiene un diseño un poquito más moderno y es ambidiestro, pero bueno, en vuestras réplicas, si son un M4 simple, será más sencillo, ¿vale? Lo siguiente a quitar serían los dos selectores, ¿vale? Porque esta réplica es ambidiestra. Y por último, estos dos pasadores, ¿vale? Vamos a quitarle este tornillito de aquí. Y con muchísimo cuidado, ¿vale? En esta parte, cuando quitéis el tornillo, con mucho cuidado levantáis, que no se os escape de aquí. Y vais a ver que tiene esta pequeña bolita metálica y un muellecito aquí, ¿vale? Según qué réplica desmontéis, este muelle se os puede soltar rápido o esta bolita se os cuela por adentro. Y esta bolita, bueno, es difícil de encontrar y habrá que sustituirla por una parecida, pero nunca va a quedar igual, ¿vale? Así que con mucho cuidado, que no se os pierda la bolita ni el muelle. Y ahora pasaríamos a este lado. Y aquí con más tranquilidad, porque no tiene ni bolita ni muelle. Por último, los dos pasadores, ¿vale? Este saldría hacia allá y este en concreto, ¿vale? Sale hacia acá. ¿Cómo lo sé? Bueno, tenéis que fijaros en vuestra réplica que tiene unas pequeñas marquitas de unos dientecitos, ¿vale? Por donde se encuentran los dientecitos, ¿vale? Las pequeñas marcas, que no es una circunferencia perfecta, tienen que salir hacia ahí, ¿vale? Aquí están los dientecitos alrededor del pasador y aquí no tiene ninguna muesca, ¿vale? Entonces tendríamos que golpear el pasador hacia allá, ¿vale? Vamos a quitar este primero. Para quitar este pasador os recomiendo un pequeño botador o bueno, un destornillador con una punta Allen chiquitita o Torx, ¿vale? Siempre que sea bastante chiquitito y con mucho cuidado apoyáis encima del pasador y con un martillito le dais golpecito en seco. Vale, ya habría salido. Y como veis, el pasador tiene aquí unos dientecitos.
Pasaríamos a desmontar este último pasador para que salga el hierbo. Lo mismo de antes, un golpecito. Este es mucho más fácil. Tiramos de él. Y este pasador se queda así. Y ya tan simple como tirar hacia arriba del hierbo. Y ya tendríamos aquí el hierbo de Vegaforce. Tiene aquí sus típicos engranajes, ¿vale? Estos engranajes son para transmitir el movimiento de un selector a otro, ¿vale? Si vuestra réplica no es ambidiestra, esto no lo tendréis y solamente tendréis esta parte de aquí. Vale, para seguir desmontando lo que es el hierbo, os recomiendo que os fijéis en el nozzle, ¿vale? Que es en esta parte de aquí, ¿vale? Y como veis, al empujar al nozzle no retrocede. Eso quiere decir que está retraído. Por lo cual, cuando vosotros desmontéis la réplica, el Taper Plate avanzará hacia adelante, ¿vale? Y es posible que os quite la arandela del tercer engranaje o bueno, o se os pueda perder alguna piececita, ¿vale? Así que os recomiendo que con un destornillador empujéis aquí, a la vez que en la parte de atrás, en esta ranura de aquí, que en este caso tengo acceso, o si no tuvierais acceso, deberíais de hacerlo a través del agujero del motor. En este caso tengo acceso por aquí, así que libero el anti-reverse y empujo al pistón, ¿vale? Como veis ya tenemos el nozzle liberado, que bueno, he tenido que ayudarme un poquito a girar los engranajes, pero bueno, si vuestra réplica tiene el muelle colocado, no tendréis ningún tipo de problema. A la hora de que liberéis el anti-reverse, que es esto de aquí, lo hará automáticamente, hará el ciclo al contrario y se liberará, ¿vale? Y ya tendréis el nozzle adelante. Para seguir desmontando la réplica os recomiendo que quitéis esta pequeña piececita, que es la que se encarga de sujetar la chapa del ball catch, ¿vale? De vuestra réplica. Tiene un pequeño tornillo y sujetáis fuerte para que no este muelle, pues bueno, en este caso está totalmente nuevo y tiene esta arandela, pero bueno, esta pequeña presilla o arandela, como queréis llamarlo, se suele escapar y bueno, si el muelle este se os puede perder, ¿vale? Se quita y el muelle también. Y ya por último tendríamos que quitar todos estos tornillos y tendríamos el hierbo completamente abierto. Y bueno, y ya con todos los tornillos quitados os aconsejo que la carcasa la quitéis de esta forma, ¿vale? Que sería poniéndole un dedo aquí atrás, ¿vale? Sujetando la carcasa inferior hacia abajo, este dedo haciendo que suba la carcasa, sujetando la parte de arriba, este dedo sujetando el cilindro o este, y bueno, poco a poco ir tirando de ella con los demás dedos para que se desencaje poquito a poquito. Nada se os suelte ni se os escape, ¿vale? Para sobre todo los que no habéis desmontado nunca una réplica y os entre confusión de dónde iba la arandela o dónde iba esa pieza, ¿vale? Como veis ya tenemos aquí la réplica. Es una Vegaforce que tiene un pequeño MOSFET en lo que es el gatillo, su engranaje típico de Vegaforce, el Taper Plate rojito este que suelen ser bastante malos, ¿vale? Os recomiendo que se lo cambiéis, suelen partir. Esta en concreto tiene una cabeza de pistón de aluminio, unos pequeños dientes aquí reforzados y los demás de plástico, ¿vale? Esto también lo vamos a sustituir. Vamos a seguir viendo piezas. Liberamos el muelle de aquí, que es el muelle del Taper Plate, ¿vale? Es lo que hace que avance hacia adelante, ¿vale? Bueno, aquí tendríamos el nozzle, ¿vale? Que veremos si lo cambiamos o no. Y aquí tenemos el cilindro con una apertura para el volumen del cañón, pero bueno, de eso la verdad que vamos a hablar porque bueno, eso es lo que la gente dice o lo que las marcas nos quieren vender, ¿vale? Y aquí la cabeza de cilindro, bastante malilla de plástico, que os recomiendo que si tenéis una Vegaforce, ¿vale? Si le queréis hacer la revisión, reviséis que no tiene una raja aquí, ¿vale? En esta parte de aquí se le suele hacer una pequeña raja que cuando comprime la réplica fuga por aquí, ¿vale? Pasaríamos a desmontar los engranajes y bueno, pues podemos coger este engranaje de aquí y el anti-reverse. Mucho cuidado con este muellecito de aquí, ¿vale? Que se os puede perder, que es bastante importante. Y bueno, aquí tenemos los engranajes típicos de Vegaforce que vamos a sustituir totalmente todos los engranajes. Vale, para los que no sepáis, ¿vale? El anti-reverse es la pieza que se encarga
de que los engranajes no retrocedan hacia atrás. Vale, os lo voy a enseñar para la gente que no entienda nada de un gearbox por dentro. Los engranajes giran en este sentido, ¿vale? Y hacen este movimiento. Como veis, sirve este movimiento para que los dientes de aquí se engranen con el engranaje y retroceda, y cuando suelte aquí el último diente, esto avance gracias al muelle de aquí, ¿vale? Por lo tanto, el anti-reverse lo que hace es ir engranando y encajando en esta parte de aquí, ¿vale? Así, de esta forma, para que la réplica, cuando haga un ciclo y se quede, por ejemplo, en esta posición, la fuerza del muelle no haga que retroceda al sentido contrario, ¿vale? Porque claro, la réplica cuando hace un ciclo se puede quedar en esta posición, sobre todo cuando tiene, por ejemplo, pre-cooking, que es lo que veremos en esta preparación, haría que si tú le empujas aquí, retroceda. Hacemos lo mismo con el anti-reverse, que veréis que no pasa lo mismo. Como podéis escuchar, está haciendo su función, y si yo empujo, los engranajes no se mueven. ¿Por qué vamos a sustituir estos engranajes, vale? Esta persona en concreto quiere que su réplica sea más rápida, dispare más rápido y su semi sea más instantáneo, ¿vale? Por lo cual vamos a sustituir estos engranajes por un engranaje de velocidad, ¿vale? Estos engranajes, al no ser de velocidad, bueno, tienen un ciclo un poco más lento, por lo cual vamos a sustituir los engranajes. ¿Qué vamos a sustituir también? Vamos a sustituir el MOSFET que tiene aquí, ¿vale? Y su gatillo normal de simple por una centralita, ¿vale? Por la centralita de Titan Gate, ¿vale? Que, bueno, hace que vuestra réplica pueda tener una configuración mediante un ordenador o Bluetooth, ¿vale? Si tiene esa característica vuestro Titan. O, bueno, podéis controlar la cadencia, modo de disparo, a la temperatura que se ha sometido el motor, todos los disparos que ha hecho vuestra réplica. O sea, tiene un montón de funciones que, bueno, en próximos vídeos veremos cómo configurar la centralita. Por último, desmontamos esta parte de aquí, que sería el gatillo, que se irá tirando hacia arriba y teniendo cuidado que no se os pierda el muellecito, ¿vale? Que va en esta posición. Y esto de aquí, que tiene un pequeño tornillo aquí. Liberaremos este tornillo, siguiente tornillo, y quitaremos el muellecito de aquí y ya saldría toda esta parte de aquí. Una cosa por aquí y otra por aquí. Esta pieza, ¿vale? Para los que no lo sepáis, es la pieza que se encarga de hacer que vuestra réplica tire en semi, ¿vale? Si vosotros tenéis un gatillo normal y vuestra réplica cuando disparáis en semi solo hace auto, puede ser por dos cosas: porque esta pieza se ha desgastado por esta parte de aquí, ¿vale? O porque el muelle que tenéis aquí, ¿vale? Con mucho cuidado lo quitáis, se os ha roto o se os ha perdido o cualquier cosa, ¿vale? O sea, puede ser por esas dos cosas, por esta pieza de aquí, del muellecito, o esto de aquí. Por último, desmontamos esta pieza de aquí, que es la que se encargaría de hacer el seguro de vuestra réplica. Pero todas estas piezas son cuando no tenéis una centralita. En el momento que le colocáis una centralita, todas estas piececitas sobran. Por último, quitaríamos esta piececita de aquí y ya podríamos quitar el selector, quitándole el muelle que sale por aquí. Vale, ya por último tenemos la réplica totalmente desmontada. Por aquí tendríamos alguna arandela que otra, pero bueno, se pueden quitar totalmente porque, bueno, vamos a ponerle los engranajes nuevos o arandelas nuevas. Bueno, vosotros podéis conservarlas y os puede servir para esta réplica o para otra, ¿vale? Al fin y al cabo son pequeñas arandelas que, bueno, os pueden servir para cualquier réplica. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a proceder a limpiar las carcasas y a sustituir, por ejemplo, este rodamiento de aquí, ¿vale?
por un casquillo, como en el anterior vídeo del chimeado, que si no lo habéis visto lo dejo en pantalla para que podáis verlo. Este rodamiento de aquí se sustituiría por un casquillo. ¿Qué vamos a usar para limpiar las carcasas? Bueno, aconsejo distintas formas. Una, que es con limpiafrenos, ¿vale? Que lo podéis comprar en cualquier ferretería, que es un desengrasante industrial, o pues bueno, con agua y jabón y un cepillito de dientes, ¿vale? Con esas dos formas podéis dejar vuestras carcasas completamente limpias. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Esto va a formar parte de 3 vídeos, donde el primer vídeo ya habéis visto, que es el desmontaje de esta réplica. En el siguiente vídeo será la preparación y cómo modificamos todas esas piezas que va a llevar esta réplica. Por último, el vídeo final será la prueba de tiro y veremos cómo ha mejorado esta réplica. Tened paciencia porque todos los domingos subimos vídeos. Cualquier pregunta y cualquier duda que se os haya quedado al ver este vídeo, escribidmelo en los comentarios, que siempre estaré atento a responderos. Y ya sabéis, dale like, suscribiros y un abrazo.